Buenas tardes, mi nombre es Jacqueline González, docente de básica primaria del Colegio Inén Luis López de Villavicencio y estudiante de la octava corte del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela. A continuación, les presentaré mi intención investigativa que hace referencia a la enseñanza de la lectura en educación básica primaria desde el enfoque comunicativo. Contexto de la investigación. Leer implica comprender, interactuar, reflexionar y construir significado a partir de un texto. Significa interactuar con el lenguaje escrito a partir de nuestros conocimientos previos, de nuestras experiencias y del contexto cultural en el que nos encontremos. Tal como lo plantea Emilia Ferreiro, la lectura debe entenderse como un proceso activo en el que el lector forma parte fundamental en la construcción de significados. En esta misma línea, Casani afirma que leer es un acto comunicativo y social, ya que no aprendemos a leer para nosotros mismos, sino para dialogar con los demás y para comprender el entorno en el que nos encontremos. De esta manera, el acto de leer es un acto complejo y profundamente humano que implica o que necesita, que requiere ser enseñado con intención, con profundidad y con sentido pedagógico. En esta misma línea, María Clementina Linuesa plantea la necesidad de redimensionar la lectura en la era actual, teniendo en cuenta los diferentes cambios a nivel social, tecnológico y cultural, los cuales han transformado profundamente las formas de leer y escribir en la era actual. Desde esta perspectiva, la labor docente en los primeros años de escolaridad cobra gran importancia. El que enseña a leer debe saber qué es la lectura, qué importancia tiene en la enseñanza y cómo se vincula con el desarrollo integral de un estudiante. Leer no puede ser entendido como una habilidad técnica o una práctica mecánica. Esta debe verse desde todas las dimensiones de su importancia en la sociedad. En Colombia, los lineamientos curriculares de la lengua castellana establecidos por el Ministerio de Educación también orientan esta tarea, planteando la enseñanza de la lectura desde 4 dimensiones: lo fonético, lo sintáctico, lo semántico y lo pragmático. En este sentido, leer no implica llevar al niño a reconocer sonidos y palabras, sino ayudarlo a construir significado y a comprender todas las situaciones de su entorno de la mano con la lectura. Sin embargo, desde mi experiencia como docente en el Colegio Inén Luis López de Mesa, he observado que aunque los maestros emplean diferentes métodos para abordar la enseñanza, los resultados no siempre son los esperados, y esto se evidencia en los diferentes resultados de las pruebas que evalúan los grados de educación primaria, como las pruebas saber, evidenciando además una situación aún más preocupante, y es que muchos docentes que recién comienzan la práctica marcan una preferencia bastante grande a la hora de elegir grados o asignación académica, pues ellos prefieren los grados superiores a trabajar con los primeros, ya que no se sienten capaces de llevar o de guiar procesos de enseñanza como lo es el proceso de la lectura. Todo lo planteado hasta aquí llevan a la investigadora a formularse las siguientes preguntas que guían la investigación. ¿Cuáles experiencias han vivido los docentes en el Colegio Inén en relación con la enseñanza de la lectura en los niños de los primeros grados? ¿Qué métodos de enseñanza de la lectura son utilizados por los docentes del Colegio Inén? ¿Cuáles son los factores determinantes en la enseñanza de la lectura en los primeros grados? ¿Cuáles elementos pudieran conformar una aproximación teórica sobre la enseñanza de la lectura en educación básica primaria desde el enfoque comunicativo? En esto mismo se planteó los siguientes objetivos. El general: generar una aproximación teórica sobre la enseñanza de la lectura en la educación básica primaria desde el enfoque comunicativo en la institución educativa Inén Luis López de Mesa de la ciudad de Villavicencio. Los específicos: analizar las experiencias docentes en relación con la enseñanza de la lectura en la básica primaria de la institución educativa Inén Luis López de Mesa. Caracterizar los métodos de enseñanza de la lectura utilizados por los docentes del Colegio Inén en la enseñanza de la lectura en básica primaria.
indagar sobre los factores determinantes en la enseñanza de la lectura en los primeros grados de básica primaria, identificar los elementos que emerjan de la investigación para conformar una aproximación teórica de la enseñanza de la lectura en la educación básica primaria desde el enfoque comunicativo. Justificación. La investigación se justifica desde la dimensión teórica por cuanto hará una revisión profunda de las teorías que explican la enseñanza de la lectura. Se justifica en la necesidad de generar una aproximación teórica desde el enfoque comunicativo, ya que se aproximará a comprender los métodos y estrategias pertinentes para la enseñanza de la lectura. Desde la dimensión práctica, el contexto particular es la institución educativa Inés Luis López de Mesa. Los principales beneficiarios serán los docentes e, indirectamente, los estudiantes al encontrar diferentes métodos que llamen la atención y su gusto por el aprendizaje de habilidades como la lectura, además de que se beneficiará a toda la comunidad educativa. Desde la dimensión social, la función de la escuela en la sociedad. Dimensión metodológica. Este proyecto se inscribe en la línea de investigación formación docente. Podría convertirse en un antecedente para otras investigaciones sobre la enseñanza de la lectura. Antecedentes. Se revisaron algunos antecedentes a nivel internacional y nacional, los cuales aportaron al marco teórico de esta investigación, como lo es Pérez, Sánchez, Faría a nivel internacional, Vergel y Velázquez a nivel internacional, los cuales se encuentran aportando un amplio marco teórico que nos brinda una fundamentación actualizada en cuanto al objeto de estudio. Fundamentación teórica. La intención se apoya en diferentes autores que sustentan los diferentes ejes de la intención investigativa, como son los enfoques de la lectura, enfoque comunicativo de la lectura y el enfoque sociocultural. Dentro de los enfoques de la lectura está Gottman, el cual habla de que además de aprender o de reconocer las reglas gramaticales, este proceso debe ser activo, no debe ser un proceso pasivo. Y Freire, el cual nos manifiesta que la comprensión del mundo inicia con la lectura precisamente de este, antes de la palabra. Dentro de los representantes del enfoque comunicativo resalto a Daniel Hymes, el cual introdujo el término enfoque comunicativo. Privilegió la comunicación dentro de la enseñanza de la lectura, el sentido comunicativo o el saber usar el lenguaje en los contextos en los que nos encontremos. Dentro del enfoque sociocultural tenemos a Vygotsky y a Loyo Hernández, los cuales hablan la importancia de la interacción durante la enseñanza de la lectura. A nivel normativo tenemos a diferentes leyes que reglamentan el proceso de enseñanza, como la Ley General de Educación, los lineamientos curriculares, los estándares básicos de competencias, los derechos básicos de aprendizaje o DBA y la Ley 1804 o Ley del Desarrollo para la Primera Infancia. El método. Esta intención investigativa se enmarca en el paradigma interpretativo, el cual se centra en el entendimiento del significado de las acciones humanas y de su interpretación. Prevalecerá la investigación cualitativa, la cual busca identificar la naturaleza profunda de las realidades de forma dinámica. El método seleccionado es el método fenomenológico, definido por Husserl como la forma filosófica que estudia el mundo en función de la manifestación de los seres y las acciones cuya esencia perceptible puede ser analizada a partir de la experiencia intuitiva y evidente. El escenario será el colegio, el Instituto Nacional de Enseñanza Media Diversificada Inés Luis López de Mesa, ubicado en la ciudad de Villavicencio, específicamente en el departamento del Meta. Este lo podemos encontrar en la Comuna 6, en el barrio El Retiro. Actualmente se encuentra organizado en 6 sedes, 5 especializadas en la educación, en atender la educación básica primaria. Actualmente atiende 2.288 estudiantes. Nuestros informantes serán 3 docentes de los primeros grados seleccionados de manera intencional. Dentro de las técnicas de recolección de la información tenemos la entrevista semiestructurada, la observación de clase, los instrumentos como guiones de entrevista y de observación.
El diseño de la investigación siguiendo a Martínez y teniendo en cuenta el método fenomenológico tiene tres fases. La descriptiva, en el cual se describe el objeto de estudio y de este depende la permanencia del investigador en el contexto. La fase estructural, que se encarga de analizar y describir la información proporcionada por los informantes clave. Y la fase 3, que es la discusión de los resultados, en la cual se comparan con los marcos teóricos existentes para comparar los aportes teóricos. Dentro del rigor científico tenemos la credibilidad, la auditabilidad y la transferibilidad, en el cual la credibilidad se fortalece en las técnicas de triangulación de datos, la observación, permanencia de la investigadora en el contexto de la investigación. Tenemos un cronograma el cual se basa teniendo en cuenta o tiene en cuenta las tres fases del método fenomenológico y su avance en cada una de ellas. Terminamos con algunas referencias. Muchísimas gracias.